Entrevista. 7 de la mañana con 3 minutos, saludamos al ministro de la Producción, Iván Montaneda. ¿Cómo le va, ministro? Buenos días. Javier, buenos días. Un feliz lunes para usted y para todos los ecuatorianos. Gracias también a usted por aceptar esta invitación. ¿Qué tarea tan difícil resulta en esta época del COVID, de esta crisis sanitaria, buscar las políticas que permitan reactivar? Entiendo que se hacen los esfuerzos, ministro. Mire, lo he dicho claramente, la crisis que atraviesa el país producto del COVID-19 en lo económico, en lo productivo, es una crisis sin precedentes en la historia del Ecuador. Las cifras han sido evidentes, cerca de 15.000 millones de pérdidas de lucro cesante en más de 75 días de confinamiento parcial y semiparcial de muchos sectores productivos, han dejado ya más de 150.000 plazas de empleo que se han perdido, producto de que las empresas no venden, no producen. Pero en ese sentido nos ha tocado obviamente tomar las decisiones que se necesitan y principalmente para apuntalar y mitigar el impacto de las pérdidas económicas y el impacto financiero que sufren nuestras empresas. Obviamente la principal preocupación está en torno de la liquidez y en ese sentido hemos creado un fondo importante que lo hemos denominado Reactívate Ecuador, un fondo que ha sido alimentado por gestiones de los préstamos de organismos multilaterales, de gobiernos internacionales que han confiado nuevamente en el país y que esos recursos los hemos canalizado directamente para poder atender las múltiples necesidades, principalmente de los sectores productivos vulnerables, como son los micros, los medianos y los pequeños empresarios del país que hoy más que nunca requieren de esa liquidez. Ahora, ministro, suena bien Reactívate Ecuador, esta propuesta. ¿De qué manera se lo pueden o lo pueden adquirir, canalizar quienes realmente necesiten esta situación a nivel de empresas? Son 4 fuentes de distribución de crédito que tenemos. Primero, el Banco del Pacífico, que hace 2 semanas se sumó a esta iniciativa. Producto de esto hemos receptado ya más de 20.000 solicitudes de crédito que superan los 400 y pico millones de dólares. También se han sumado algunos otros bancos importantes, Banco de Guayaquil, el Banco del Pichincha también tiene recursos. La Corporación Financiera Nacional también está fondeada para atender a todas las empresas y a los ciudadanos que requieran en este momento de recursos. Así que los invito a acercarse a las oficinas de estas instituciones para poder recibir cuáles son los requisitos, a pesar de que nosotros hemos pedido que sean requisitos de acuerdo a las necesidades de la emergencia. En el Banco del Pacífico tenemos un crédito de 500 millones de dólares con una tasa muy preferencial, con condiciones preferenciales, que son las que se requieren en este momento para poder lograr lo que se busca, reactivar la economía y mitigar el impacto. Son créditos que van hasta 36 meses, hasta el 5% de tasa de interés y lo más importante, Javier, con un periodo de gracia de 6 meses. No podemos pretender que una empresa, un comercio se reactive de la noche a la mañana. Hemos sido bastante claros. Esto será una guerra larga, esto será un tema incierto en ciertas cosas, como es el comercio, la industria al frente interno y en el frente externo. De hecho, no solamente es esa fuente para poder adquirir los recursos económicos, hay otros mecanismos también, ¿o no? Sí, dentro del Ministerio de la Producción tenemos un fondo que se llama Capital Semilla para Emprendedores. ¿Eso ya existía, ministro, o no? No, este es un tema que lo hemos creado, lo hemos venido trabajando ya hace algunos meses y que en este momento es muy oportuno para poder atender e impulsar a este grupo, a este segmento económico productivo como es los emprendedores. Vamos a acompañarlos, vamos a darles un acompañamiento técnico para poderlos guiar a través de un plan de negocios que permita garantizar que su idea se plasme en realidad. Hoy necesitan los ecuatorianos eso, existe mucha incertidumbre, mucho nerviosismo por lo que viene, por lo que sucede en el Ecuador, por la parte de salud y ahora más que nunca por la parte del trabajo. Personas que se han quedado en el desempleo y están buscando en qué emprender, qué emprendo, qué hago,
dentro del Ministerio de la Producción tenemos una plataforma que vamos a atender y estamos ya atendiendo a este grupo económico del país. Ministro, la aprobación de las normativas que enviara el Ejecutivo y básicamente la del proyecto, la de la ley humanitaria, ¿son parte como para de alguna forma también ir consolidando esta reactivación o no? Necesitamos muchas herramientas, no existe la receta perfecta para salir de la crisis. Hemos entendido de que la liquidez es fundamental, el acompañamiento para los emprendedores es importante, pero también necesitamos tener un marco jurídico que les permita a las empresas y a los empresarios en estos momentos contar con esas herramientas para sobrevivir, para sostener esas empresas y sostener esas fuentes de empleo. Ese marco jurídico que lo hemos llamado acuerdo entre las partes, creo, y está siendo beneficioso. Lo hemos comprobado, hemos visitado muchísimas empresas a nivel nacional y hemos visto cómo sí se puede lograr esos encuentros mínimos para poder obtener lo que se quiere obtener, sostener los empleos y sostener las empresas. Esas, entre tantas otras herramientas que estamos activándolas de manera importante. También el programa Juntos Ecuador, que es el incentivo a la industria local, consumir lo nuestro. En este momento es fundamental apoyar a estas empresas, que reciban liquidez, pero también que esa economía se empiece a mover casa adentro. Es el momento de preferir lo nacional, de consumir lo nacional, porque es una moneda de cambio que generará fuentes de empleo, que sostendrá a muchas empresas que quizás no las conozcamos. Por eso, consumir alimentos, consumir textiles, viajar en el país, cuando las condiciones lo permitan, creo que será fundamental para poder apuntalar y sostener nuestra economía. Lo he escuchado siempre a usted, ministro, hablar de consumir lo nuestro, y la pregunta es, claro, muchos otros productos, los importados, vienen con el 300% más, se los vende acá en el país. Y claro, entonces es la oportunidad de consumir lo nuestro, de gente que, desde el punto de vista de su producción como tal, en cualquier emprendimiento o en cualquier fábrica o cualquier empresa, vale la pena de que sean más protagonistas en cuanto al tema del consumo. Definitivamente, debemos apuntalar y apoyar la industria local. Estamos hablando de una crisis, Javier. Estamos hablando de millones de ecuatorianos que están sin empleo, de millones de ecuatorianos que tienen muchísimas preocupaciones. Por eso, en este momento, aprovechar estas coyunturas, generar el consumo local, es una pieza fundamental dentro de la producción y dentro de la economía del país. Hoy vamos a elegir consumir ecuatorianos para ecuatorianos. ¿Y existen todas las reglas claras para que eso ocurra? Por supuesto, Javier, hemos creado dentro del país un marco jurídico necesario. Dentro del Ministerio de la Producción tenemos muchísimos programas de apoyo a la competitividad de estas empresas. A veces escucho que estamos siendo proteccionistas con la industria local. Le quiero ser muy claro. Aquí no hablamos de proteccionismo. Obviamente estamos impulsando lo hecho en Ecuador y lo haremos siempre porque es un tema patriótico, es un tema de solidaridad en estos momentos. Sin embargo, con esas empresas, con esos sectores, se ha venido trabajando en el último año y medio de manera importante en lo que se refiere a la competitividad. Tenemos 26 mesas de trabajo en donde se vienen generando herramientas y mecanismos que les permita a estos sectores ser más competitivos, no solo en calidad, sino en precio. Eso será una ayuda importante. Y ya lo están viendo. Ecuador produce cosas de calidad, tenemos productos de calidad y también, obviamente, que sean competitivos dentro del mercado nacional y, ¿por qué no?, para pensar en las exportaciones. Y existe una política muy clara para el sector artesanal, me refiero a aquellos pequeños, ¿no?, artesanos que también producen, y me refiero a dejarlos o establecerles cero aranceles o evitar de pagar impuestos, ministro. Nosotros hemos venido reduciendo aranceles. Reducir aranceles a materias primas, reducir aranceles a bienes de capital, reducir aranceles a los insumos que usan estas industrias para poder producir mejor. Creo que ha sido una decisión acertada, porque son ayudas que van a la vena del productor, del micro, del pequeño y del mediano empresario. Poder acceder hoy a herramientas, poder acceder a materia prima sin aranceles o con una mínima pago de aranceles está siendo importante. Creo incluso que tenemos espacio para revisar
todavía algo más en ese sentido. Lamentablemente las condiciones macrofiscales del país nos impiden tomar decisiones más profundas en ese sentido. Pero los empresarios se encuentran en este momento totalmente apoyados desde nuestro lado. Y este tema de la posibilidad de el anticipo, le voy a decir claramente el anticipo del impuesto a la renta, ¿es así o no es así lo que se plantea hoy? ¿Cómo tiene relación esa posibilidad de la que están planteando? Mire, Javier, empezamos la entrevista hablando de un fondo, el Fondo Reactívate Ecuador, que es importante, 1.150 millones, pero hemos sido bastante claros. Para reactivar la economía se necesitan no menos de 4.000 millones de dólares. Recursos que los seguimos buscando, recursos que se siguen gestionando para seguir alimentando este importante fondo y atender las múltiples necesidades de la pequeña, de la mediana y de la propia gran empresa. Porque no existe un solo sector productivo del país, ni mediano, ni pequeño, ni grande, que no haya sufrido los impactos de esta paralización y de esta situación. Por eso desde el gobierno nacional hace rato que dejamos de estigmatizar la grande de la pequeña ni de la gran empresa. El Ecuador productivo lo hacemos todos, comerciantes industriales, agricultores, exportadores, importadores. Lo que tenemos que buscar son esos equilibrios que la economía de hoy, las necesidades del Ecuador las necesitan y las requieren. Por eso, esos recursos que buscaremos a través de aquellos sectores, escúchame bien, que sí han generado, porque sí hubieron sectores que generaron recursos y que tienen liquidez producto de que trabajaron dentro de la pandemia. Se ha hecho un estudio minucioso de aquellos sectores, hemos conversado con los actores de esos sectores pidiendo su apoyo de un anticipo por única vez para que esos recursos vayan a este fondo. Eso es importante decirlo, porque los recursos son insuficientes y necesitamos atender a miles de pequeños comercios, a miles de pequeñas empresas que hoy, si no reciben esos recursos, no les queda otra opción que cerrar. ¿Y cuál ha sido la respuesta que ha recibido usted, ministro? Mire, hemos tenido respuesta favorable, permítame decirle, con esas empresas, con empresas del sector de alimentos, con empresas del sector petrolero, es decir, existe predisposición de buscar alternativas, se están afinando detalles, todavía nos quedan ciertos temas que resaltar, Javier. ¿Y eso generaría qué monto más o menos? Estamos estimando ¿cuánto? Aproximadamente unos 250 millones de dólares. Es un monto importante que, insisto, muy necesario en este momento para ese monto, esos recursos, devolverlos a la reactivación productiva. Porque si le va bien al pequeño, al mediano, le va bien al grande. Si le va bien al grande, le va bien al pequeño y al grande, y nos va bien a todos. Ministro, y la última pregunta, ¿el sector exportador del camarón creo que ha tenido un buen repunte pese a la crisis o no? Mire, el sector exportador hemos tenido una política adecuada, se ha trabajado de manera articulada con los diferentes sectores de exportación, aunque he sido yo claro, el sector exportador no petrolero en general en el país, por muchísimos años ha tenido un crecimiento por sí solo. Esto significa que la propia sector privado ha hecho esos esfuerzos para poder sostener sus cadenas de exportación. Han pasado gobiernos sin tener una política clara de incentivos a la exportación, más aún estando dolarizados. Hoy, dentro de los ejes que nuestro presidente ha marcado en este último año, que es en salud, la alimentación, sostener el empleo y sostener la dolarización, más que nunca retoma importancia una política diferenciada para incentivar y diversificar las exportaciones no petroleras. Sostener la dolarización es nuestro de los principales objetivos. Ministro, quiero agradecerle por habernos aceptado conversar por esta vía y conocer también más de esta situación de Reactívate Ecuador y buscar el objetivo que tanto queremos los ecuatorianos pese a la crisis. Gracias, ministro, que tenga buen día. Muchas gracias, Javier, siempre a las órdenes. Gracias, ministro de la Producción Iván Montaner, a 7 de la mañana con 17 minutos. Vamos a hacer la pausa. Enseguida